Bienvenidos a Conexionistas, una emisión, la primera del año, de este año 2023, de nuestra serie de cultura política. Y bueno, pues tal como el año pasado nos quedamos, pues así arrancamos, ¿no? El caso Esquivel, el caso Yasmín Esquivel, y seguimos comentándolo porque todavía tiene muchas aristas, todavía tiene muchas cosas. Y nos estaba comentando ahorita Alejandro en Villa Fisher, ya lo están viendo, hasta aquí abajo, que esto no se acaba, sino que se complica. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Un gusto de estar con ustedes, como bien dijo Armando, en este primer programa de nuestra serie de cultura política. Y bueno, entremos en materia. Alejandro, nos estabas comentando que esto aún no termina. Me parece que no debemos dejar que termine. Hay muchas cosas que faltan por resolverse y creo que lo peor que puede pasar a esto es que pongamos esto en el saco del olvido, dado que ya hay un nuevo nombramiento en la Suprema Corte. Entonces yo creo que todavía hay temas por resolver. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Armando, Edgar, amigos del auditorio, muchísimas gracias por la invitación. Feliz año para todos. Todavía estamos a tiempo de decir feliz año. Eh, Efectivamente, cerramos 2022 con una actividad en la comentocracia, en la opinión pública, en los actores políticos inusitada. Casi nadie se fue de fiesta. Vamos, de fiesta me refiero a las fiestas, a la temporada de los últimos 15 días de diciembre y primeros días de enero, que siempre son como un gran tiempo fuera en Sí. la sociedad, en las sociedades, no solo en la mexicana. Bueno, pues México enredado en el tema, teníamos muchos temas pendientes que se quedaron en el olvido y que ojalá rescatemos, pero bueno, se quedaron en el olvido porque surgió el tema de la autenticidad o no autenticidad de la tesis de Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Corte. Coincido con lo que acabas de decir, Edgar. Creo que el peor error que podría cometer la sociedad mexicana sería decir, pensar que esto ya se acabó, tema nuevo, escándalo nuevo, vamos a ver qué sigue, porque finalmente Yasmín Esquivel no logró llegar a la presidencia de la Corte como ella pretendía. Hay un nuevo nombramiento, hay una nueva elección de presidenta de la Corte. eh, la ministra Norma Piña encabeza la Corte. eh, es una jurista de primer nivel, de primerísimo nivel. Yo solo he escuchado buenos comentarios de ella. Es profesora en activo de la Facultad de Derecho de la UNAM, de esta complicada UNAM que también salió, pues vamos a decirlo así, enlodada, embarrada, arrastrada y tiene que hacer cosas para dilucidar esto que, pues en términos académicos y también en términos legales, es un escándalo y es un escándalo ante el que no deberíamos cerrar los ojos. La tesis es original o no es original. Vamos, el plagio es un robo de un bien intelectual. El presidente de la República decía la mañana de hoy o la mañana de ayer, ya no la recuerdo, que ojalá todos los problemas de México fueran de plagio. Perdón, señor presidente, el plagio es un robo, así de simple y así de sencillo. Es un robo específico, es un robo sobre una propiedad intelectual, pero es apoderarse de algo que no es tuyo. Eh, ¿Qué viene? Yo les diría, a ver, el problema no se acaba con la elección de Norma Piña en la Corte. De La acuerdo. Corte gana tiempo, por supuesto, pero visto en términos, acaba de terminar el Mundial, futboleros de esos tanto le gustan a Edgar Rodríguez, eh, la bola ahora está en cancha de la UNAM. Y eso complica a la universidad, la pone a prueba de nuevo. Cuando el rector emitió un comunicado largo anunciando una investigación a fondo y juzgando que en principio la tesis original era la de 1986, es decir, no la de Yasmín Esquivel, sino la del abogado Edgar Báez, pero que habría que investigar más al respecto.
parecía que la UNAM había salido bien del asunto. Bueno, pues en un rato más, en ese mismo comunicado el rector habla de que se tomaron en cuenta pruebas que la ministra Esquivel aportó, daba una explicación de por qué hay una manipulación de los archivos en el repositorio de tesis de la UNAM, una explicación creíble y además clara, hay que decirlo, porque le faltaban a la digitalización 8 páginas de la tesis y se agregaron cuando esas tesis estaban microfilmadas y luego se digitalizaron. Pues por eso, porque la ministra decía que alguien había manipulado indebidamente, no fue alguien, fue la UNAM y no fue indebidamente. Completaron una digitalización de una tesis de hace 30 y tantos años que no estaba completa y no se dieron cuenta, seguramente hay otras que no están completas, no se dieron cuenta porque nadie había consultado eso hasta que la autora quiso ser presidenta de la Corte. ¿Sí? Pero bueno, el rector le da espacio a unas pruebas entre comillas, voy a ponerlo así, que ofrece la ministra, que son las que le están dando ahora nueva gasolina a este tema. Eh, pruebas generadas, pruebas subrayo, entre comillas, generadas en la Procuraduría, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ahora traen enredada a la fiscal y a la jefa de gobierno. Por eso el asunto no ha acabado. A ver, el rector dice hay que investigar más y hay que corregir estas cosas. Creo que lo peor que puede hacer la universidad, y estoy cierto que no lo va a hacer, es decir, aquí no pasó nada o ya no hay nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero a ver, quiero llevar el asunto a la situación actual. Yasmín Esquivel no es presidenta de la Corte, pero sigue siendo ministra de la Corte. Exacto. Y hay una argumentación que establece que ella no cumple con los requisitos para ser ministra de la Corte, porque su título de licenciada en Derecho está viciado de una nulidad absoluta. Hay otra interpretación que dice lo contrario, ¿sí? Que el examen profesional, perdón, que la tesis nada más es un requisito, eso no te hace abogado o no. Bueno, yo no he sabido de nadie que en esos tiempos se convirtiera en abogado si no hace tesis. Ahora hay otros mecanismos de titulación, en ese tiempo no había otros. Tesis, examen profesional, o no te titulas, no te conviertes en abogado. ¿Sí? A ver, cuando yo digo que la bola está en la cancha de la UNAM es porque finalmente la Corte ganó tiempo, tendrá que resolver, ganó tiempo eligiendo a otra ministra, que además, insisto, de cartel y reputación intachables, gran jurista. Y bueno, para los que decían que este era un tema de género, pues eligieron a otra mujer, no era un tema de género, que también era un absurdo, ¿no? Pero bueno, sí. Por si a alguien le quedaba la duda. Como dijeron y dicen ahora, rompieron el techo de cristal, ¿no? Norma Piña es ministra por méritos propios, es ministra presidente ministra y ministra presidente por méritos propios. Pero a ver, esta argumentación que hizo suya la ministra Yasmín Esquivel, todavía en el pleno el día de la votación, hablando de pruebas y de un dictamen de la Fiscalía de la Ciudad de México que la exoneraba, eso es lo que ahora está complicando el caso todavía más. Aparte de que la UNAM tiene que determinar si la tesis estuvo plagiada o no estuvo plagiada, y si puede o no puede, y si se atreve o no se atreve a sancionar el plagio en caso de que este se compruebe, en mi opinión hay un plagio. Pero bueno, yo no soy el que decide, ¿sí? Las instancias universitarias tienen que decidirlo. Creo que en mi opinión y en la de la mayoría de la gente, esto estoy especulando, tengo la certeza de la mía, no sé lo que ustedes piensen, pero creo que la mayoría de la gente con la que yo he platicado está convencida de que hay un plagio y también está convencida de que eso no debe quedar impune. Y si queda impune, será con cargo al prestigio de la universidad y de los universitarios, de los académicos, de los alumnos y de todos los que somos egresados de la Casa de Estudios. Entonces, es muy fácil decirlo, la UNAM no se puede jugar su prestigio y el de toda su comunidad en un asunto de este tipo.
para mí es claro, pero también me queda claro que hay conflictos políticos de toda índole, pero políticos, económicos, presupuestales y jurídicos también, si la UNAM determina imponerle una sanción a la ministra Esquivel en caso de que antes determine que la tesis estuvo plagiada. Y la A ese sanción, es donde me gustaría ir. Ahí es exactamente donde me gustaría ir. ¿Qué va a ocurrir si esto se da, si este supuesto se da? ¿Qué va a pasar? mira Armando, ahí hay dos interpretaciones que se contraponen. A ver, no todo el derecho está escrito, no todos los Sí, claro. supuestos que se pueden presentar en la realidad están contemplados en la ley. ¿Sí? Eh, la realidad siempre es más compleja que la ley. Este supuesto no estaba contemplado aparentemente, según una interpretación, en la legislación universitaria, aunque hay otra interpretación que dice, no, momento, sí está contemplado. Está contemplado, a lo mejor no dice falta grave, pero dice, perdón, no dice plagio, pero dice falta grave, y esta es una falta grave. Y hay una sanción específica para las faltas graves, que es, si lo consideran una falta grave, que no veo cómo puedan decir que no es grave, porque más va en perjuicio de la universidad, de su prestigio y de otros universitarios. En este De caso, toda la comunidad. el abogado Edgar Báez plagiado, ¿no? Eh, yo creo que es una falta grave. La sanción para la falta grave es la anulación de todos los créditos. No es la anulación Ándale. del título, es la anulación de todos los créditos. ¿Qué son todos los créditos? Pues son todas las materias que aprobaste en la carrera. ¿Sí? Exactamente. Esa sería, según una interpretación, la sanción. Hay otra interpretación que promueve Eduardo Andrade, que alguna vez fue abogado general de la universidad, que es un maestro muy respetable, otro doctor en Derecho, y él dice que no hay sanción prevista para el plagio en la legislación universitaria de aquellos años. Ya les dije que hay una interpretación. Les voy a decir quién es el autor de esa interpretación que no conozco. Otro abogado de mi generación llamado Helmut Gunnar. Él se encargó de decir, a ver, aquí están los artículos de la legislación vigente desde 1962, aplicable a este caso. Es una falta grave. La universidad puede sancionar con esto. Y pues aquí están. Este sería el caso, ¿no? O sea, la sanción es lo que les decía, el desconocimiento de los créditos. Es decir, se te desconoce todo lo que hiciste, toda tu carrera, siempre y cuando se considere una falta grave. Insisto, yo no veo cómo no se pueda considerar grave esto que ocurrió y que sigue ocurriendo. Y además, el abogado Helmut Gunnar también dice, a ver, este es un acto continuado, no se puede alegar prescripción, porque otra de las cosas que dicen, el delito ya estaría prescrito. Lo que dice, de acuerdo a las normas actuales del derecho, a las interpretaciones de hoy del derecho y a la propia ley de víctimas, la prescripción corre a partir 3 años, a partir de que la víctima conoció de la conducta que le causó un daño. Antes no empieza a correr la prescripción. Con esa interpretación, perdón, no habría delito prescrito, ¿eh? Así de sencillo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, pues se puede. Vamos, ahí están los elementos, son dos interpretaciones. Helmut Gunnar dice una cosa, Eduardo Andrade dice otra cosa. Yo me inclino por la de Gunnar, y no porque sea un compañero de generación. Me parece que es algo mucho más adecuado a la interpretación del derecho de hoy. A la defensa de las víctimas, a tratar de evitar la impunidad, porque la prescripción finalmente deja impune una conducta que dañó a alguien. ¿Sí? Entonces, yo me quedo con esa interpretación, pero insisto, esto lo tendrá que resolver la universidad, seguramente el tribunal universitario, vamos a ver qué deciden, pero a ver, quiero ir a otra parte. Esto ya se volvió un tema político que va más allá de la... Bueno, siempre fue un tema político, aquí lo discutimos. ¿Sí? Así Va empezó, más sí. allá de la Corte, va más allá de la UNAM. A ver, esto se volvió un tema de sucesión presidencial, ¿por qué? Porque alguien le dijo a la
fiscal de la Ciudad de México, que vía fast track y en 6 días hiciera una investigación que exonerara a la ministra Esquivel, que además fue y presentó una denuncia porque dijo que a ella la plagiaron. Ahora tiene que probar que a ella la plagiaron. Esa es su obligación procesal como denunciante, probar que a ella la plagiaron. No sé cómo le va a hacer. Y se vinieron una serie de cosas, se desencadenaron una serie de cosas. Dice la asesora de tesis que recibió en su correo una carta del abogado de Báez, donde le decía que él fue quien copió elementos de la tesis de la ministra, aunque lo hubiera hecho 14 meses antes de que la otra se titulara o sustentara su examen profesional. La parte que creo que ya conocemos, a ver, apenas 1 o 2 días después apareció Edgar Báez en una entrevista para Eje Central diciendo, a mí no me ha venido a ver nadie, yo nunca he declarado eso, yo nunca he mandado ninguna carta, y entonces ya puso en duda todo aquello que la Fiscalía de la Ciudad de México utilizó para emitir una resolución rapidísima, inusitadamente rápida, que pues claro se presta a sospecha, para favorecer a Yasmín Esquivel. ¿Qué tan complicado está el asunto? Que la propia fiscal está desconociendo el documento de la fiscalía, dice yo no lo conocía, donde exoneran a Yasmín Esquivel. A ver, más todavía. Esto ya brincó a Claudia Sheinbaum, la corcholata favorita. ¿Por qué? Porque dicen, y la propia Claudia Sheinbaum, que se había mantenido alejada mediáticamente del tema, en un momento salió a declarar que Yasmín Esquivel era una gran persona, que había una cargada en contra de ella y que la fiscalía la había exonerado. Bueno, pues ahora resulta que las pruebas, a partir de las, entre comillas, pruebas, a partir de las que Yasmín Esquivel se dice inocente y a partir de las que la Fiscalía de la Ciudad de México la exonera, pues son pruebas que no tienen valor, que pueden no tener valor, que pueden haber sido fabricadas, gravísimo, delito, declarar falsamente ante autoridad es también un delito. Y bueno, yo no sé si sea cierto o falso. El hecho es que le están cargando políticamente el muerto a Claudia Sheinbaum. Entonces, esto no se ha acabado. Esto se volvió un tema de la sucesión presidencial porque está afectando, a partir de ayer por lo menos, a la precandidata favorita o a la que todos creemos que es la precandidata favorita del presidente. Todavía más, el presidente se encargó de hacerlo un tema suyo, un tema de su estrategia política. Creo que error, porque no era un tema de él, aunque él apoyara a Yasmín Esquivel, pues simplemente cuando salen los problemas dejo de meterme, no hablo sobre el tema, alego que es algo del Poder Judicial y que no me voy a manifestar y quedo libre de cualquier señalamiento. El presidente lo hizo. Tenía todo. Entonces, la oposición, que no tiene muchos logros y que no hizo mucho en este tema, cuando el presidente López Obrador lo hace un tema suyo, la oposición lo trata de vender como una derrota de López Obrador. Y bueno, tú lo puedes interpretar así. Yo creo que aquí, más importante que la derrota de López Obrador, si es que se le puede considerar así, les urge derrotarlo en lo que sea, porque normalmente pierden todas con él. Creo que mucho más importante que eso es la independencia de la Corte. 2, el prestigio de la universidad y los universitarios. 3, la prueba de que si alguien, aunque sea poderoso, comete un delito, ese delito se persigue y se sanciona. Olvídate tú de si esto le pega al presidente y a la 4T o no. Ese no debería ser el tema de discusión. El tema de discusión para construir una sociedad
en la que impere la ley y en la que todos sean iguales ante la ley, el tema debería ser lo otro. A ver, un poder judicial autónomo, independiente, que no se somete al Ejecutivo, una universidad que cuida su prestigio, porque esa universidad y esa comunidad universitaria, alcanza todos los rincones del país. Es la institución de investigación, de difusión de la cultura y de preparación de profesionistas más grande e importante de México. No es cualquier cosa. Ese prestigio le sirve a México y su desprestigio le afecta a México. Entonces la universidad tiene que hacer su parte. Y tres, bueno, ¿somos un país de leyes o no somos un país de leyes? La trampa se sanciona o no se sanciona. No importa si eres poderoso o si eres pobre. El robo, e insisto, el plagio es un robo de una propiedad intelectual. El robo se sanciona, no importa que seas encumbrado, poderoso, poderosa, rico, muy rico o pobre. Creo que esa debería ser la discusión. Sin embargo, bueno, no podemos evitar analizar el contexto, decir, a ver, en mi opinión, creo que esto va a seguir, porque además, pues ya olieron la sangre de Claudia Sheinbaum. No solo la oposición, a ver, creo que Sí, los equipos las otras de Adán corcholatas. Augusto, de Ricardo Monreal y de Marcelo Ebrard deben estar relamiéndose los bigotes. Claro. Y seguramente, porque así operan, y así operan los políticos en todos los partidos, esto no es de Morena, a ver, seguramente están viendo la posibilidad de afectar la candidatura de Claudia Sheinbaum y de beneficiarse de ello. Entonces, Claro, yo creo el que asunto va para adelante todavía. sí. Quizá para cerrar, Alejandro, esta última parte que comentas a mí particularmente me parece bien importante porque quizá como sociedad estamos acostumbrados a que en muy pocos casos, ¿no? O en muy pocas ocasiones, ¿no? Se hace justicia en términos de que todos los mexicanos sepan que esta aplica para todos y que aquellos que tienen los recursos o los contactos suficientes, ¿no? Parece ser que siempre libran y hacen lo que quieren y entonces la impunidad parece ser como un fenómeno, ¿no? Constante en la cultura política mexicana. Y me quedo con esa parte en la que no solamente hay que seguir, hay que insistir. Y tomo también como referencia esto que comentas porque parece ser que el presidente mexicano, nuestro presidente, Nuestro presidente. con esta ansiedad que tiene de ir por todas, contestarlas todas y hacer de cualquier evento, ¿no? Una oportunidad para posicionarse él y su proyecto, se equivoca, ¿no? Entonces también tiene reverses y me parece que aquí la oposición ya aprendió algo. Y entonces veamos cómo avanza esa parte política. Pero para mí lo más importante es que esta comentocracia que se genera sea capaz de alejarse de si esto representa o no un golpe para el presidente, para descarrilar a una candidata, sino más bien una oportunidad para que en esta cuenta tan poco balanceada que hay en la política mexicana, haya un caso en donde realmente pague quien la hace. Y punto. Exactamente. Y Claro. punto. Pues muy bien, Alejandro, Exactamente. hay que darle seguimiento a esto. Y bueno, seguramente vamos a ver más, como dices, porque el baile de las corcholatas no solamente no se va a terminar, sino se va a poner más intenso y vamos a ver esto cómo es usado. Alejandro, muchísimas gracias. Edgar Armando, muchísimas gracias a los dos. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Rápidamente tu Twitter para seguirte. @en Vila Fisher. Magnífico. Y nosotros, recuerden, somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter. En YouTube somos Conexionistas México. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, no se olviden de darle like a este video. Y también estamos en Spotify. La música es de Alejandro Sabo, ahorita la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.